Este top trata sobre las 10 sociedades secretas más influyentes de México, las cuales han sido partícipes en las decisiones políticas, económicas y sociales, desde décadas atrás y por supuesto en la actualidad. A continuación les daré una breve reseña sobre cada una de ellas. Número 1. El Círculo Negro. A decir del historiador Antonio Velasco Piña, esta sociedad secreta movió los hilos del país durante más de 70 años. Según relata uno de sus exintegrantes, las principales decisiones políticas de México no han sido tomadas por los gobernantes en turno, ni por los titulares del poder legislativo, sino por los miembros de esta organización, un círculo pequeño de aproximadamente 5 a 6 personas, intelectuales y empresarios de la época, de los cuales por supuesto se desconocen nombres y puestos. Ellos se rigen por la Real Constitución Política del Estado mexicano, creada por ellos mismos. Esta sociedad secreta operaba tras bambalinas del Partido Revolucionario Institucional, ahora PRI. Número 2. El Opus Dei. Es una institución perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002. El término latino Opus Dei significa obra de Dios, descrita como la fuerza más polémica de la Iglesia Católica por John L. Allen Jr. El Opus Dei es visto por algunos teólogos como signo de contradicción. Pese a ello, ha encontrado apoyo entre los papas y demás líderes católicos. El Opus Dei está históricamente vinculado con grandes empresarios y políticos. Llegó a México con la intención de neutralizar la influencia de los rojos españoles exiliados en nuestro país, por lo que el primer vínculo que establecieron fue con los españoles simpatizantes de la derecha o ultraderecha, y posteriormente estrechas relaciones con los Azcárraga y los Ventura. Número 3. Los Tecos. Otro grupo de ultraderecha que opera desde la Universidad Autónoma de Guadalajara. Varias fuentes sugieren que Tecos es una versión abreviada de tecolotes, plural para un término mexicano que significa búho. Sin embargo, el caló mexicano también usa el término no abreviado para referirse a policías uniformados. Los Tecos han creado varios frentes de grupo anticomunistas, que incluyen a la Federación Mexicana Anticomunista, FEMACO por sus siglas, y a la Inter-American Confederation of Continental Defense. En su libro El Ejército de Dios, el investigador Álvaro Delgado, galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, expone lo anterior de un modo contundente. Además revela una cercana relación entre los Tecos y el Yunque, otra organización de ultraderecha. Número 4. Organización El Muro. Es un grupo de choque estudiantil que operó en la Universidad Nacional Autónoma de México desde la década de los 60. De acuerdo con Álvaro Delgado, es una de las fachadas del Yunque. El Muro participó de manera decisiva en el movimiento estudiantil de huelga de 1966, que consiguió la renuncia del rector Ignacio Chávez. Así quedó desmembrado el diseño jesuítico de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, que habría suplido, con la protección de Chávez, a la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. Desde años atrás era el canal comunicativo entre el gobierno y el movimiento estudiantil. Las siglas del Muro se pueden traducir como Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, que apareció a principios de la década de los 60, forma parte de una larga cadena de grupos de la ultraderecha mexicana, cuyos sucesores llegaron al poder con Vicente Fox y sobre todo con Felipe Calderón. Grupo estudiantil de choque radicalmente anticomunista, el Muro floreció en la época de la Guerra Fría en el llamado mundo bipolar. Número 5. El Yunque. Es el nombre de una sociedad secreta mexicana de carácter regional, pero de alcance nacional. De acuerdo con el reportero Álvaro Delgado, su propósito es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea mediante la violencia o el asesinato. El periodista asegura también que la organización pretende someter al gobierno mexicano a los mandatos de la Iglesia Católica mediante la infiltración de sus miembros en las más altas esferas del poder político. Según sus críticos, el Yunque opera públicamente mediante el uso de diversas organizaciones de fachada. También se afirma que el Yunque fue una organización paramilitar en sus inicios. En tal caso, habría tomado acciones que incluyen el asesinato político, principalmente en los años 60. Con el paso del tiempo, la organización supuestamente habría evolucionado y habría comenzado a trabajar en el establecimiento de un gobierno fascista en México. Número 6. Opus Sigma Mi, o la Logia del Poder. Esta sociedad es conocida por varios nombres: Opus, Opus Sigma Mi y Logia del Poder. Los iniciados son conocidos comúnmente como Opus. Es una sociedad cerrada y secreta, solo son aceptados quienes son elegidos por un jurado anónimo y no se aceptan mujeres. Busca el perfeccionamiento del individuo
por medio de debates sobre temas filosóficos, políticos, humanistas, económicos y empresariales. La iniciación se da por medio de juramentos y castigos muy severos. Tanto la lista de sus miembros como sus actividades son un secreto. Se rumora que la Opus Sigma Mi fue fundada por un grupo de estudiantes que buscaba la conexión con la política y otros puestos de poder en el país. Número 7. FUA, Frente Universitario Anticomunista. Conocido como el Frente Universitario Anticomunista, fue un grupo que nació en la Universidad Autónoma de Puebla y que tenía como fin luchar contra el comunismo con la consigna cristianismo sí, comunismo no. Practicaban secuestros. Miguel Ángel Granados Chapa, entonces estudiante, fue víctima de esta organización criminal. Atentados e inclusive asesinatos. Posteriormente esta organización se convirtió en lo que hoy se conoce como el Yunque, y el FUA se quedó como uno de los tantos grupos de choque que operan para el Yunque. Número 8. UNS o Movimiento Nacional Sinarquista. Es un movimiento político, social y cultural. Se define como una red de organismos comunitarios de línea ideológica nacionalista, democrática, popular y social comunitaria. Se funda en León, Guanajuato, el 23 de mayo de 1937. Toma elementos de la doctrina social de la Iglesia Católica, de la filosofía social de Emmanuel Mounier y de un nacionalismo contrario al neoliberalismo de México. Hoy, en su principal militancia, están jóvenes universitarios y grupos comunitarios populares que se organizan conforme a una estrategia llamada comunidades autogestionarias. Número 9. Priorato de México. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que practica y reproduce las tradiciones medievales de la orden templaria, adaptadas al nuevo milenio. Su origen se remonta al siglo XIII. Entre sus objetivos están los de estudiar, fomentar y cooperar en la defensa, restauración y conservación de lugares, enclaves, monumentos, símbolos, nombres, insignias y documentos de la orden templaria. También busca la clasificación y preservación de todo archivo o material físico de la orden. Además desarrolla, mantiene y conserva la práctica de las tradiciones templarias de origen. Número 10. Los perfectos. Si bien esta no es precisamente una sociedad secreta, se maneja como una secta religiosa conocida también como la Iglesia Cristiana Restaurada. Sus orígenes se remontan hacia el año de 1990, fecha aproximada de su fundación. Entonces no contaban con registro como asociación religiosa hasta el año 2000. La Iglesia Cristiana Restaurada se enmascara en otras organizaciones no gubernamentales con un perfil nada religioso, como la DIIAC, Esperanza para la Familia, Alas, La Casita y otras organizaciones que pretenden auxiliar y extender en diferentes ámbitos el movimiento. Bueno, les agradezco infinitamente su atención y los invito a que compartan y se suscriban a mi canal, donde estaré trabajando temas relacionados con la historia no contada de México, con el fin de despertar un pensamiento crítico en tiempos difíciles de censura de la verdad y manejo de masas para fines corruptos. Espero sus comentarios y agradezco su apoyo. Gracias.